Vamos a continuar con esta historia donde Jesús está sentado a la mesa. Dice el primer versículo que él estaba en el día de reposo a comer en una casa de los principales de los fariseos. Era una persona que estaba en una posición alta podríamos decir, de respeto, de renombre dentro de los líderes religiosos de esa comunidad donde Jesucristo en este momento se encuentra con sus discípulos predicando, y dice que en el día de reposo se habían reunido a comer y entonces Jesús hace un milagro, ¿no? Esa es la lectura que tuvimos la semana pasada, los primeros 6 versículos de este capítulo 14. Y después de que sucede este milagro, después de que Jesús sana a este hombre hidropónico, vemos que en el versículo 7 Jesús comienza a hablarles porque él vio el corazón de estas personas. Él vio la actitud con la cual ellos habían tomado lo que Jesús había hecho. Pero más allá de todo, el versículo 7 dice: Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados. Estoy leyendo Lucas capítulo 14 a partir del versículo 7 en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Y les dijo: cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga: dale lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Y Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Me acompañan a orar una vez más? Padre, venimos delante de ti necesitados de tu intervención, de tu palabra, de tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Reconozco mi necesidad de tu gracia y de tu poder en este momento para que sean tus palabras, tus pensamientos, tus deseos, los que pueda transmitir en esta mañana, y que podamos ser transformados, que salgamos de este lugar como tú deseas cambiar nuestros corazones para gloria y honra tuya. Ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leemos de nuevo en este pasaje cómo Jesús le habla a estos líderes y a personas tal vez de la élite de esta ciudad, de esta comunidad a donde habían sido invitados a esta comida, y Jesús identifica una actitud que ellos estaban teniendo. Dice: estaban escogiendo los lugares de honra. ¿Alguna vez te ha tocado ir a una fiesta donde te sentaron en la mesa de los niños? ¿No? A mí sí. A veces cuando te toca sentarte en la mesa de los niños, o cuando de repente vas a alguna fiesta, algún evento, es como que ves esta mesa que dices: esa se me hace que es la mesa, por ejemplo, en las bodas, esa se me hace que es la mesa de los novios, ¿no? Esa se me hace que es la mesa de la familia de los novios, ¿no? Y no es como que agarras una silla y arrastras tu silla, aunque te tocó en otra mesa, y la pones en la mesa de los novios o la pones en la mesa de la familia de los novios. No haces eso. ¿Por qué? Porque hay como un código de honor y de educación, y esperas a que te sienten cuando llegas a comer. Es más, llegamos a casa de alguien que nos invita a su casa y es como que todos parece que se paran alrededor de las sillas, ¿no? Y es como que: siéntense, por favor. Sí, gracias, ¿no? Y están todos así parados, así que: ¿dónde nos sentamos? Donde gusten. Ah, gracias, ¿no? Y entonces hay como ese aspecto de que no, sentarte a la cabecera no, es la cabecera debe ser del hombre de la casa, ¿no? Y es como que hay este código de honor acerca de dónde te sientas a la mesa cuando alguien te invita a comer. Y Jesús comienza a darse cuenta en este versículo, en el versículo 7, que habían personas que estaban mirando con anhelo, con deseo, los lugares de honor a la mesa. Tenemos que entender que si hoy culturalmente a lo mejor tiene un peso donde te sientas en la mesa, imagínate en ese tiempo.
En ese tiempo no solamente era dónde se sentaba el anfitrión de la casa, sino también quién se sentaba a su derecha, quién se sentaba a su izquierda. Quiénes se sentaban en la mesa de honor y quiénes se sentaban a lo mejor alrededor de la mesa. Quiénes se sentaban en la mesa principal y quiénes se sentaban en mesas secundarias. Y si Jesús estaba ahí, imagínate la comilona que se había armado, porque seguramente estaba con sus discípulos, con seguidores. Entonces este era un líder religioso. Entonces seguramente era una cena de mucha pompa, de mucho alarde, de querer demostrar en este momento delante de aquel que decía ser el Mesías. Y habían personas que miraban, dice, escogían, dice, advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. No solamente Jesús identifica esto en las personas religiosas o en las personas que estaban en esta comida. En otros momentos, los mismos discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, cuando estemos en el reino, ¿quiénes se sentarán a tu derecha y quién se sentará a tu izquierda? Y estaban los discípulos peleándose por ver quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Porque el lugar de privilegio, el lugar de honor, era algo codiciado, saberte valioso y saberte honrado por sentarte en ese lugar era algo relevante. Fíjate que por eso también tiene relevancia cuando dice la palabra de Dios que ahora nosotros que somos hijos de Dios podemos sentarnos a la mesa del Padre. Sentarse a la mesa del Padre es un lugar de honra, es un lugar donde no todos se sientan, es sentarte a la mesa de la familia de la boda, sentarte a la mesa de un lugar de privilegio. Y entonces dice que Jesús ve cómo ellos escogían los lugares de honor en la mesa. Y Jesús alcanza a identificar algo en la razón por la cual ellos estaban escogiendo los lugares. Y lo vemos al final de esta primera porción del pasaje, en el versículo 11, cuando les dice, todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. O sea, la razón por la cual ellos estaban queriendo escoger estos lugares de honor era porque ellos querían ser reconocidos. Era porque ellos querían que alguien se diera cuenta, que los demás se dieran cuenta quién era el que tenía el lugar de privilegio, quién estaba sentado a la diestra, a la siniestra, a la derecha, a la izquierda, quién estaba sentado de cada lado del anfitrión, quién estaba sentado al lado de Jesús, quién estaba sentado dónde. ¿Por qué? Porque ellos sentían que sentarse al lado de quien sea que era importante en esa mesa les iba a dar a ellos valor. Ellos iban a sentir importantes. Ahora, la realidad es que lo que Jesús estaba viendo, más allá de lugares en la mesa, Jesús estaba viendo el orgullo en sus corazones. Jesús estaba viendo cómo ellos estaban queriendo exaltarse a sí mismos, cómo ellos querían buscar el reconocimiento, cómo ellos querían buscar en ese momento la relevancia, que las demás personas les aplaudieran. Mira quién se sentó a la derecha de Jesús. Mira quién se sentó a la derecha del anfitrión, porque dice que buscaban, advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Y esta actitud de orgullo, esta actitud de querer ser visto, de querer ser relevante, de querer ser superior a los demás por el lugar donde se sentaban, nos demuestra la realidad de nuestros corazones, la realidad con la cual todos luchamos, porque no hay ninguno que aquí pueda decir yo no peco de orgullo. Y ahorita vamos a tomar un test tipo TV y novelas, la última página de TV y novelas, para ver qué tan orgulloso eres. Pero la realidad es que todos de alguna manera luchamos con orgullo. Y el orgullo lo que busca es ser reconocido, ser exaltado. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 138, versículo 6 dice, el Señor es excelso. Por lo tanto, Él atiende al humilde. Pero al altivo o al orgulloso conoce de lejos. Isaías 2:12 dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado y serán abatidos. ¿Sabes? Dios desprecia el orgullo y Él rechaza al orgulloso. Porque el orgullo podríamos llegar hasta decir que es la raíz de todos nuestros pecados. Fue por orgullo que Adán y Eva, cuando fueron tentados en el jardín del Edén, cuando la serpiente les dice, es que si ustedes comen del fruto, no es que morirán, sino que ustedes comen del fruto, ustedes van a ser iguales a Dios. Y entonces su corazón se llenó de orgullo y ellos querían comer del fruto porque anhelaban ser exaltados, ser reconocidos, tener la misma posición que Dios.
Fue el mismo orgullo que hizo que Satanás fuera echado de la presencia de Dios. Cuando Satanás, Lucifer, quiso buscar la gloria de Dios, quiso buscar la adoración que Dios recibía. Y entonces él dijo, ¿por qué Dios puede recibir adoración y yo no? Y fue el orgullo de su corazón lo que lo condenó a ser echado de la presencia de Dios. Y es el orgullo de nuestros corazones lo que nos lleva muchas veces a buscar nuestro propio bien y rechazar y mirar desde arriba hacia abajo a las personas a nuestro alrededor. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las pleitas y las guerras que hay entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten constantemente? Y lo que está diciendo es, dentro de nosotros hay algo que constantemente está buscando su propia gloria, y es nuestro corazón orgulloso. Y cuando nosotros identificamos el orgullo, identificamos lo que Dios dice acerca del orgullo, tenemos que identificar entonces qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y esta es mi idea central en lo que vamos a estar hablando en este pasaje, y es lo siguiente. Quiero que prestes atención, por favor. Tú y yo existimos para amar, honrar, servir y disfrutar a Dios, no a nosotros mismos. Tú y yo existimos para amar, honrar, servir a Dios, disfrutar a Dios, servir a otros, servir a nuestro prójimo, no a nosotros mismos. Y sabes, esa es la actitud de una persona que es humilde. Lo contrario, lo opuesto a una persona orgullosa es una persona humilde. Pero si tuviéramos que definir lo que es una persona orgullosa es una persona que siempre busca la posición que desea tener por encima de la que tiene. Es una persona que constantemente está buscando más posición, está buscando más honra, está buscando más reconocimiento, está buscando que las demás personas a su alrededor se den cuenta de lo grandioso que es. Esa es una persona orgullosa. Y es una persona que constantemente está alimentando su autoestima porque se considera una persona capaz y una persona suficiente para poder llevar a cabo cualquier tarea. Es una persona que está buscando su autoexaltación. Es una persona que quiere que las demás personas lo exalten y lo reconozcan, pero él cree lo suficiente acerca de sí mismo como para exaltarse. Pero también es una persona que siempre busca su autorrealización. Es una persona que lo que busca es dejar una marca y sentirse realizado él mismo. Ahora, ¿no te suena a un coaching empresarial? ¿No te suena a de repente cuando entras a un equipo de ventas y en ese equipo de ventas lo primero que te dicen es, tú puedes? Es que tú eres un ganador. ¿No te suena a un libro de un tal, no te suena a ese tipo de argumentos? A ese tipo de argumentos donde de repente constantemente están tratando de levantar tu ego como para que desde ese lugar alto de ego tú puedas sentirte capaz y orgulloso de llegar a la meta o cumplir tus objetivos. Vivimos en una sociedad que constantemente está alimentando el ego. Nos sentimos definidos por la cantidad de likes que tenemos en una foto que subimos a las redes sociales. Nos sentimos definidos si la persona a la cual le escribimos un WhatsApp nos responde de inmediato, y si no nos responde de inmediato nos ofendemos porque no nos están tomando en serio. Porque constantemente estamos midiendo lo que nos amamos y lo que realizamos y estamos buscando nuestra propia exaltación. Eso es orgullo, y ahorita que tomemos el test te van a dar cuenta que todos luchamos con eso. Pero existimos para la gloria de Dios, no para la nuestra. Y es lo que Jesús estaba queriendo enseñarle a estas personas. Lo más importante no es dónde te sientas en la mesa. Lo más importante es que fuiste invitado a una fiesta. Y cuando nosotros tomamos en mayor relevancia dónde nos sentamos, en lugar de considerar que hemos sido invitados, entonces estamos queriendo exaltarnos a nosotros mismos en lugar de reconocer la gracia que nos ha sido dada de haber sido invitados a participar de algo grande. Y una persona orgullosa siempre va a buscar la posición que desea tener por encima de la que tiene. No va a darse cuenta de que ya es suficiente con poder participar de lo que está participando, sino que él va a querer buscar más. Él va a querer buscar lo que tiene el otro. Él va a querer buscar lo que siente que merece. Ese es alguien orgulloso. Ahora, humildad es reconocer el lugar que te corresponde.
Humildad es reconocer tus limitaciones. Humildad es reconocer tu incapacidad de lograr aquello que solamente Dios puede lograr. Y por eso Jesús en este relato les da esta parábola y les dice, cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. ¿Cómo? ¿Hay alguien más distinguido que yo? Y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar, al lugar que realmente te pertenece. Versículo 10. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque el que busca su propia gloria va a ser humillado, pero el que busca honrar y tiene una actitud agradecida por sentirse, por saberse invitado a algo que tal vez ni siquiera le corresponde, va a ser una persona que dice el versículo 11, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humille será engrandecido. El que está dispuesto a humillarse, el que está dispuesto a tomar el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto lugar, el que no está buscando su propia gloria, el que no está buscando el reconocimiento, el que no sirve a los demás para que los demás vean qué tan bueno es él, sino aquel que está dispuesto a tomar un lugar de servicio para que entonces puedan los otros conocer al único que es digno, que es Jesucristo. Y sabes, humildad es reconocer que todo lo que tenemos es por gracia. Es reconocer de que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para humillar a lo sabio, para humillar a lo grandioso. Humildad es reconocer tu incapacidad de lograr aquello que solamente Dios puede lograr. Sabes, fue por el orgullo de los fariseos y de los líderes religiosos que ellos no pudieron aceptar la salvación que Jesucristo venía a ofrecer por gracia. Porque ellos decían, ¿cómo puede ser que la salvación sea algo tan barato y sea algo tan libre que tú entregas tan libremente si nosotros hemos guardado la ley y tus discípulos ni siquiera guardan la ley? Comen, recogen comida en el día de reposo, tú sanas en el día de reposo. ¿Cómo puede ser esto posible? Y ellos se habían jactado en sus logros, en su conocimiento. Mismo el apóstol Pablo, recuerdan cuando estudiábamos Filipenses, capítulo 4, el apóstol Pablo decía, si alguien tiene algo de qué gloriarse de acuerdo a la carne, soy yo. Así eran todos estos líderes de los fariseos. Ellos se sentían dignos de tomar ese lugar de honra. Pero eso es orgullo. Porque es a través del orgullo y de forzar que muchas veces podemos llegar a lograr el reconocimiento, pero es a través de la humildad donde vamos a ser honrados por nuestro Padre Celestial. Ahora, ahí te va el test. ¿Estás listo? No. ¿Eres de las personas que toman las posiciones o las recibes con agradecimiento? ¿Deseas la atención de los demás? ¿Estás constantemente buscando que las demás personas conozcan y sepan lo que has hecho? A lo mejor dices, bueno, es que para mí no es gravoso, yo sirvo todos los domingos en Lumina, yo amo servir al Señor. ¿Eres crítico o te pones celoso del éxito de los demás? ¿Siempre tienes que tener la razón? ¿Siempre tienes que ganar todas las discusiones? ¿Pones a los demás en contra de alguien más para quedar bien tú? ¿Te cuesta reconocer cuando te equivocas? ¿No confiesas, sino que tienes que ser descubierto? ¿Te molesta cuando otros te mencionan algo y te das cuenta que tienen razón, pero no lo reconoces porque no lo descubriste tú primero? ¿Das vuelta a la conversación cuando alguien te confronta con tus errores? Y entonces, me vienes a hablar acerca de mí, déjame hablarte acerca de ti. ¿Justificas tus errores con los errores de otros? Donde dices, bueno, sí, está bien, yo lo hice mal, pero no lo hice tan mal como otros. ¿Te encuentras constantemente discutiendo con otros? Tratando de defender tu punto de vista, tratando de definir tu posición doctrinal, tratando de defender tal vez cualquiera que sea tu posición acerca de cualquier cosa.
¿Criticas a otros por no recibir la atención o el trato que mereces como cliente? Es que yo soy el cliente. Tú eres un proveedor de servicios. Tú eres un empleado. Tú eres un servidor de gobierno. Tú me deberías de dar la atención que yo merezco. ¿Te molesta cuando otros no reconocen lo que haces por ellos? Qué malagradecido. Después de todo lo que hice por él, después de todo lo que hice por ella. ¿Te molesta cuando otros no reconocen o respetan tus títulos o logros? ¿Quieres que te hablen siempre de usted? ¿O que anticipen el adjetivo licenciado antes de tu nombre? ¿Te encuentras más peleando por tus derechos que teniendo una actitud agradecida? ¿Te sientes mejor que las demás personas? ¿Te sientes superior por tu conocimiento, por tu formación, por tu preparación, por tu crianza? Si de las 14 preguntas, las 14 respuestas fueron sí, bienvenido al club. Somos orgullosos. Somos orgullosos. Nos cuesta reconocer, nos cuesta aceptar y agachar la cabeza y darnos cuenta de que alguien sabe más o de que alguien está viendo algo que nosotros no vemos. Y lo que nos muestra el versículo 11 es algo muy claro de este pasaje, que la consecuencia del orgullo es la humillación. El orgullo siempre traerá humillación porque dice, todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. Cuando tú buscas tu propia gloria. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Santiago 4, 6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgullo trae destrucción. El orgullo lo único que va a hacer es buscar tu propia exaltación, tu propia gloria. Y déjame decirte algo, Dios no quiere compartir su gloria contigo. Y porque Dios no quiere compartir su gloria contigo, Él va a traer humillación a tu vida para que entonces tú termines reconociendo el único que es digno de toda la gloria. Si no, pregúntale a Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 nos cuenta la historia de un rey que había conquistado al pueblo de Israel, había llevado cautivos a los israelitas, pero a causa de su orgullo y de su soberbia, dice que Dios lo humilló de tal forma que él terminó viviendo como un animal, caminando en 4 patas, comiendo de la hierba del campo y siendo bañado por el rocío del cielo. Y este rey glorioso y grandioso que era el rey de una de las naciones más grandes de su época. Los jardines flotantes de Babilonia eran parte de la gloria de este reinado y sin embargo su rey terminó humillado por Dios en 4 patas a causa de su orgullo y de su soberbia. Porque cuando tú te comparas con las demás personas, puede ser que encuentres un punto de comparación, pero cuando tú te comparas con Dios, el único que merece toda la gloria, eres una criatura más. Pero eres una criatura más por la cual el Hijo de Dios estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz del Calvario para que aún ese pecado de orgullo fuera perdonado. Para que por su gracia, aún siendo pecadores, aún siendo orgullosos, tú y yo pudiéramos experimentar el perdón de nuestros pecados. Y sabes, cuando la única forma de vencer al orgullo no es siendo humilde, porque el orgullo es algo natural en nosotros, la humildad es algo sobrenatural. Por lo tanto, la única forma de vencer al orgullo no es a través de ser humilde, porque no está en ti, no está en mí naturalmente ser humildes. La única forma de vencer al orgullo es teniendo la mente de Cristo. La única forma de vencer al orgullo es que sobrenaturalmente Cristo ponga su mente en nosotros. Sobrenaturalmente tú y yo podamos empezar a ver a las demás personas como Cristo las ve. Por eso Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 5
El apóstol Pablo dice: si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Solo la mente de Cristo en nosotros nos va a llevar a que podamos vivir sobrenaturalmente en humildad, para entonces, por tener la misma actitud que Cristo, aquel que estuvo dispuesto a entregarse, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo podamos estar sentados a la mesa del Padre. Dime si eso no es gracia. Porque pudiendo Dios destruirnos a causa del orgullo de nuestro corazón, Él nos mostró su amor en Cristo Jesús. Por eso este pasaje dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. O sea, no dejen de buscar la rivalidad y el odio entre ustedes. Sean humildes y ámense. Consideren a los demás como superiores a sí mismos. Dejen de buscar el reconocimiento de aquellas personas que los siguen y que reconocen y que los adoran. Busquen adorar al único que es digno de ser adorado, porque por la humildad de Cristo, dice la Biblia, que entonces a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Cristo Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. La forma de vencer al orgullo no es siendo humilde, sino teniendo la misma mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos va a llevar a morir a nosotros mismos, así como Él estuvo dispuesto a morir a sí mismo para que el Padre sea glorificado. Y a partir del versículo 12 vemos cuál es este fruto de la humildad. Porque si tú buscas el reconocimiento, vas a rodearte de personas que constantemente te estén aplaudiendo por todos tus logros, porque te conocen, porque tú los conoces y porque uno al otro se echan porras. Pero el versículo 12 dice: Jesús le dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Versículo 13: antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Si quieres reconocimiento sobre esta tierra, rodéate de personas orgullosas como tú. Pero si quieres ser conocido en los cielos, si quieres el reconocimiento del Padre, tienes que tener la misma mente de Cristo. Porque el Padre va a ver en ti no una persona que logró ser reconocida por Él, sino que va a ver en ti la mente de Cristo. Y sabes, la mente de Cristo lo llevó a Jesús a no escoger a lo capaz, a lo apto, a lo hábil de este mundo, sino a escoger lo vil y lo menospreciado. Ese manco, ese cojo, ese ciego, somos tú y yo. Y Jesús nos invita a ser parte de este banquete celestial, para que podamos experimentar la gracia de Dios en nosotros, para que por la gracia que recibimos también nosotros estemos dispuestos a dar de la misma gracia. Por la humildad que nos ha sido mostrada en Cristo Jesús, nosotros también podamos vivir una vida humilde. Porque el fruto de la humildad es la generosidad como adoración a Cristo. Así como lo hace este hombre en el banquete, Jesús lo llama a este hombre en el banquete, así como Cristo lo ha hecho por nosotros, así como nosotros lo tenemos que hacer por nuestro prójimo. Porque el orgullo es una actitud natural, la humildad es una respuesta sobrenatural. El orgullo está caracterizado por la codicia, siempre estar buscando tener más. La humildad está caracterizado por celebrar los éxitos y las victorias de las demás personas por encima de las mías. El orgullo tiene un deseo egoísta de tener para sí mismo. El humilde va a ser una persona que constantemente va a estar sirviendo a su prójimo, lavando sus pies, buscando que la otra persona sea reconocida antes que uno mismo. El orgullo va a buscar la adoración. El humilde va a adorar al único que es digno.
El orgulloso va a demostrar independencia porque él se cree apto y suficiente para lograr lo que quiere. El humilde va a reconocer que es tan dependiente de Dios que ni su propia alma podía salvar. El orgulloso va a descansar en sus logros terrenales. El humilde va a perseguir una patria celestial. Quiero en esta mañana llamarte a la humildad. Porque sabes, como orgullosos, como hombres pecadores, mujeres pecadoras, vamos a lograr tanto sobre esta tierra. Pero si nosotros tenemos la misma mente de Cristo, el impacto de todo lo que nosotros hagamos va a llevar el aroma de la gracia de Dios y puede llegar a tener un impacto eterno. Si nosotros estamos dispuestos a entender y aceptar que existimos para amar, honrar, servir y disfrutar a Dios, servir a otros, no a nosotros mismos. Es la exhortación de Jesús a esta audiencia, es la exhortación de Jesús a cada uno de nosotros. No busques tu propio bien, no busques tu propia gloria, no busques el reconocimiento. Da gracias a Dios que eres conocido por el Padre de los cielos. Sé humilde, porque nada de lo que tienes, no estarías aquí si Dios no hubiese soplado esta mañana su aliento de vida en ti. Todo lo que tienes y todo lo que somos es resultado de su gracia. Amén.